Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado, súper excitada de tenerlos hoy aquí. Si son nuevos por aquí, hola. Mi nombre es y aquí hablamos de todo lo que nos gusta, series turcas, chismes de farándula, looks de alfombra roja, y sobre todo, reacciones. Y precisamente hoy tenemos un plato fuerte. Prepárense porque vamos a ver la reacción de Demet Özdemir, nuestra queridísima Sanemde Erkencikus a Francesca Chillemi. Sí, la mismísima Azzurra Leonardi de Che Sei Aiuti. ¿Se imaginan la combinación? Yo tampoco hasta ahora. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y caras de sorpresa, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Es completamente gratis, me ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste y, además, no se pierden ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Y ahora sí, manos a la obra. Bien, la verdad es que el contexto de esta reacción es bastante curioso. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Ha participado en un montón de proyectos exitosos como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir y Taktikleri, demostrando su versatilidad y talento frente a las cámaras. Su carisma es innegable, su sonrisa contagiosa y su estilo personal, que evoluciona constantemente, la convierten en un referente para miles de jóvenes alrededor del mundo. Francesca Chillemi, por su parte, es un icono en Italia, una actriz talentosísima con una belleza que deslumbra. Desde su coronación como Miss Italia en 2003, ha sabido construir una carrera sólida, destacando en series de televisión muy populares como Che Sei Aiuti, donde interpreta a la adorable y a veces torpe Azzurra Leonardi, un personaje que le ha valido el cariño del público italiano. Ambas son mujeres fuertes, independientes y con un estilo propio que las hace únicas. Son ejemplos de profesionalismo, belleza natural y, sobre todo, de mujeres que han sabido empoderarse en la industria del entretenimiento. Pero, ¿qué las une? ¿Por qué Demet estaría reaccionando a Francesca? Pues bien, todo comenzó hace unas semanas cuando, inserte aquí un pequeño clip de vídeo o una imagen que ilustre el inicio de la historia, por ejemplo, un tuit, una publicación de Instagram, un artículo de revista, etc. Exacto. Como pueden ver, Francesca Chillemi asistió a la Semana de la Moda de Milán, uno de los eventos más importantes del calendario fashionista. Y lució un vestido espectacular, o al menos así lo consideró ella. Un vestido que, digamos, causó cierto revuelo en las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque, aquí empieza la parte jugosa del asunto. Explique por qué el vestido fue polémico, inusual, o simplemente muy comentado. Puede ser por el diseño, el color, la marca, o porque se parece a otro vestido que haya usado alguien famoso. El vestido en cuestión era un diseño de una creación audaz confeccionada y caracterizada por. Era un vestido que no dejaba indiferente a nadie. Algunos decían que era demasiado arriesgado para un evento de esa magnitud, que no era favorecedor para su figura, o incluso que era una copia de un diseño que ya había lucido otra celebridad. Otros, por el contrario, lo defendían a capa y espada, argumentando que era una obra de arte, un statement de moda, una muestra de la personalidad arrolladora de Francesca. En fin, un debate en toda regla. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y comparaciones. Los expertos en moda se dividieron en dos bandos, y el vestido se convirtió en el tema de conversación obligado durante días. Y al parecer, la controversia llegó hasta oídos de Demet Özdemir. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Demet reaccionó? Aquí viene la parte más interesante. Un fan, súper atento y con un ojo entrenado para detectar cualquier movimiento de sus ídolos, le envió una captura de pantalla del look de Francesca a Demet por Instagram. Este fan, cuyo nombre en redes sociales es conocido por su dedicación a Demet y por su habilidad para encontrar información exclusiva sobre la actriz. En esta ocasión, no fue la excepción. Él mismo me contactó para compartir esta información, asegurándome que la reacción de Demet era genuina y merecía ser compartida con el mundo. Y Demet, inserte aquí una captura de pantalla o un pequeño clip de vídeo de la respuesta de Demet. Puede ser un emoji, un comentario breve, un mensaje privado filtrado, etc. Eso es. Como ven, su reacción fue un simple emoji de cara pensativa. Una reacción ambigua, que puede interpretarse de 1000 maneras diferentes. ¿Estaba Demet sorprendida?
¿Confundida? ¿Indiferente? ¿Quizás incluso admirada? La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que este emoji fue suficiente para encender la chispa de la polémica y desatar una ola de especulaciones entre sus seguidores. Pero aquí no termina la historia. Porque la reacción de Demet, a su vez, generó aún más comentarios. Los fans se dividieron en dos bandos, los que estaban de acuerdo con Demet y los que no. Los que creían que el emoji de cara pensativa significaba que no le había gustado el vestido, y los que pensaban que por el contrario, Demet estaba reflexionando sobre la audacia y originalidad del look. Empezaron a comparar los estilos de ambas actrices, a analizar el vestido hasta el último detalle, desde el tipo de tela hasta el corte y los accesorios, y a defender sus opiniones a capa y espada. Una auténtica batalla campal en el mundo virtual. Hashtags como almohadilla Demet opina, almohadilla Francesca Fashion, almohadilla vestido de la discordia se convirtieron en trending topics, y los foros de discusión se llenaron de debates acalorados. La situación llegó a tal punto que algunos fans incluso crearon encuestas para determinar cuál era la opinión mayoritaria sobre el vestido. Una locura total. Y es precisamente en este punto donde quiero que entremos en materia. Vamos a analizar la reacción de Demet y a tratar de entender qué fue lo que le impactó tanto del look de Francesca. ¿Será que no le gustó el vestido? ¿Será que le pareció demasiado atrevido para su gusto personal? ¿Será que consideró que no era apropiado para la ocasión? ¿O por el contrario, le pareció genial y original, pero simplemente le sorprendió la elección de Francesca? Para intentar descifrar este enigma, vamos a profundizar un poco más en el contexto y en los estilos de ambas actrices. Para ello vamos a hacer un pequeño repaso por los estilos de ambas actrices. Asterisco muestre imágenes y vídeos de Demet y Francesca luciendo diferentes looks, tanto en eventos públicos como en su vida cotidiana. Asterisco como pueden ver, Demet tiene un estilo más. Asterisco describa el estilo de Demet, clásico, moderno, bohemio, elegante, etc. Asterisco yo diría que Demet se inclina por un estilo elegante y sofisticado, con un toque moderno. Le gusta apostar por colores neutros como el negro, el blanco, el beige y el gris, aunque también se atreve con estampados sutiles y colores pastel. Prefiere los cortes sencillos y favorecedores, que realzan su figura sin ser demasiado reveladores. Sus accesorios suelen ser discretos y minimalistas, como joyas delicadas, bolsos clásicos y zapatos de tacón. En general, su estilo es impecable y siempre acorde a la ocasión. Francesca, en cambio, se atreve un poco más. Su estilo es más, asterisco describa el estilo de Francesca, arriesgado, vanguardista, sexy, divertido, etc. Asterisco Francesca es una camaleón de la moda. Le encanta experimentar con diferentes estilos, colores y texturas. No tiene miedo de lucir prendas arriesgadas, como vestidos con cortes asimétricos, estampados llamativos o colores neón. Sus accesorios suelen ser más llamativos y extravagantes, como joyas oversized, bolsos con diseños originales y zapatos con plataformas o detalles inusuales. En resumen, su estilo es más atrevido, vanguardista y divertido. Teniendo esto en cuenta, podemos empezar a especular sobre las posibles razones de la reacción de Demet. Quizás el vestido de Francesca no encajaba con su estilo personal, que es mucho más clásico y discreto. Quizás le pareció demasiado arriesgado para una alfombra roja, un evento donde se espera que las celebridades luzcan elegantes y sofisticadas, sin llamar demasiado la atención. O quizás simplemente no le gustó el diseño en sí, ya sea por el corte, el color, o la combinación de texturas. Pero también hay que tener en cuenta otra posibilidad, que Demet haya reaccionado positivamente al look de Francesca, aunque de una manera sutil y discreta. Quizás le pareció un soplo de aire fresco en un mundo dominado por la corrección y la sobriedad. Quizás admiró la valentía de Francesca al atreverse a lucir un vestido tan diferente, desafiando las convenciones y mostrando su personalidad sin complejos. O quizás simplemente le pareció que Francesca lo lucía con una actitud y una confianza que la hacían ver espectacular, independientemente de si el vestido era o no de su gusto personal. En definitiva, la reacción de Demet es un misterio que probablemente nunca llegaremos a resolver por completo. A menos que ella misma decida revelarnos sus verdaderos pensamientos, lo cual veo poco probable. Pero lo que sí podemos hacer es analizarla desde diferentes perspectivas y tratar de entender qué fue lo que le impactó tanto de este look, ya sea para bien o para mal. Y sobre todo podemos aprovechar esta situación para reflexionar sobre la importancia de la individualidad,
la libertad de expresión y la diversidad en el mundo de la moda. Porque al final, lo más importante es que cada uno se sienta cómodo y seguro con lo que lleva puesto. Y que no tenga miedo de expresar su personalidad a través de su estilo, sin importar lo que digan los demás. Ya sea con un vestido clásico y elegante como los que suele usar Demet, o con un diseño arriesgado y original, como el que lució Francesca. Lo importante es ser auténtico y fiel a uno mismo. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció el vestido de Francesca? ¿Entienden la reacción de Demet? ¿Creen que fue positiva o negativa? ¿Qué opinan del estilo de Demet y Francesca? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis y que se hayan entretenido conmigo. Resumiendo, hemos visto la reacción de Demet Özdemir al polémico look de Francesca Chillemi, hemos analizado los estilos de ambas actrices y hemos reflexionado sobre la importancia de la individualidad y la libertad de expresión en la moda. También hemos explorado las posibles interpretaciones de la reacción de Demet, dejándonos con un misterio que quizás nunca sea resuelto. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre el tema. Me muero por leerlos. También quiero agradecer a por compartir la información sobre la reacción de Demet. Tu apoyo es invaluable. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, sean siempre ustedes mismos.